Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 6 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10, versículos 22 al 31 con el título Los judíos rechazan a Jesús, mientras Jesús recibe a sus ovejas. Al leer el pasaje de hoy vi un contraste claro entre el rechazo de los judíos hacia Jesús, aún viendo todo lo que él había hecho, todo lo bueno que él había hecho, y luego Jesús, que en vez de rechazar a sus ovejas, las recibe, las protege, las ama incondicionalmente, a pesar de ver todas sus imperfecciones. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En los últimos días que hemos estado viendo la palabra, Jesús anduvo enseñando y predicando durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces, entre el versículo 21 y el versículo 22 han pasado aproximadamente 2 meses, porque ahora llegamos a la fiesta de la dedicación. Es la fiesta que hoy día los judíos celebran como Hanukkah. Y es la fiesta, podemos decir, que más reciente. En el año más o menos 175 antes de Cristo, el emperador sirio Antíoco Epífano vino y él conquistó Judea, y además él, vamos a decir, que desacró el templo. Él ofreció un sacrificio de un puerco sobre el altar a sus dioses de ellos, los dioses griegos de Júpiter, de Zeus. Y así él contaminó completamente el templo. Pero luego Judas Macabeo, él fue líder de una revuelta en contra de los sirios, y más o menos 3-4 años más tarde logró recapturar el templo y rededicó el templo purificándolo, siendo: vamos a alabar y adorar a Dios aquí en este templo, vamos a servir al Señor. Entonces eso fue en los años 160 y tanto antes de Cristo. Entonces fue como unos 160 años antes de que ocurriera todo esto, y se celebraba esta fiesta dedicando el templo a Dios. Esto es más o menos en el tiempo de lo que nosotros conocemos como Navidad, el día 25 de diciembre, igual para los judíos, y por eso dice aquí que era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón estaba compuesto por columnas de casi 45 pies de altura con un techo por encima, algo hermoso, algo imponente. Y Jesús andaba ahí, era como una plaza debajo de un techo, y Jesús ahí andaba predicando y enseñando la palabra. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, acuérdense, hermanos, que los judíos aún se encontraban bajo la opresión romana. Entonces ellos estaban esperando un Cristo, un Mesías que los liberara políticamente. Es lo que ellos querían. Un líder carismático, quizá con fuerza militar, que vendría a liberarlos debajo de la mano opresiva de los romanos. Entonces, después de haber visto los milagros de Jesús y sus enseñanzas, algunos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces dice aquí: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Eres o no eres el Cristo esperado? Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice Jesús:
Pues ya les he mostrado, les he dicho claramente que yo soy. No es porque no tengan ustedes las pruebas, que no tengan suficiente evidencia. El problema no está en mí. El problema está en ustedes, que ustedes no creen, que me rechazan. Y dice aquí Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero dice aquí el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y vea qué interesante aquí, hermanos. Mire, Jesús dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas. No dice que porque no creen, por eso no llegan a ser mis ovejas. Él dice, ¿qué precede? ¿Qué es lo que viene primero? Ser oveja de Cristo viene antes de creer. Uno tiene que ser elegido como oveja de Cristo para que realmente crea. No es que uno cree y luego llega a ser oveja, sino que Dios ha escogido las ovejas de Jesús. Y Jesús dice, porque ustedes no son mis ovejas, por eso es que no creen. Yo creo, hermanos, que la elección de Dios viene antes de la fe. Porque Dios es el que nos da la fe. La fe no es algo que podamos nosotros crear dentro de nosotros. Tenemos que recibir ese don que Dios da a sus hijos, a las ovejas que le pertenecen a Cristo. Y luego Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vemos muchas cosas aquí. Primeramente, dice aquí la palabra en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, la razón por la que ustedes no creen y no escuchan mi voz es porque no son mis ovejas. ¿Sí? Si ustedes fueran mis ovejas, escucharían mi voz, entenderían y me recibirían. Pero porque me rechazan, eso ya muestra que ustedes no son mis ovejas. Y a estas ovejas que son mías, las que escuchan mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice, yo sé lo que ustedes quieren de un Mesías. Es prosperidad económica, es liberación política. Ustedes quieren que yo les dé libertad. Pero lo que yo vengo a darles no es libertad debajo la opresión romana. Yo vengo a darles la vida eterna. Yo no soy un Mesías que viene a traer una revolución física y material, sino vengo a restablecer el reino de Dios aquí sobre la tierra y transformarlos espiritualmente. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Yo los protegeré hasta el final, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí, hermanos, para mí encontramos uno de los versículos claves de lo que yo creo es una doctrina bíblica, la perseverancia de los santos. Claro, nosotros tenemos que seguir luchando contra el pecado, pero podemos luchar contra el pecado y seguir en este proceso de santificación porque Cristo no nos suelta. Él nos protege, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni Satanás, ni el enemigo, ni nadie arrebatará mis ovejas de mi mano. Son mis ovejas. Mi Padre me las dio. Dios las escogió y se las entregó a Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús dice, aquí está diciendo que Él es igual a Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Estaba cometiendo uno de los pecados más graves que puede cometer un judío, el pecado de la blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí, hermanos? Una vez más, como les dije en el título, los judíos, aún viendo los milagros de Jesús,
escuchando sus enseñanzas claras e inequívocas de quién es Él, aún así lo rechazan. Mientras que Jesús sabe que sus ovejas son imperfectas, que van a tropezar, que van a fracasar, que van a fallar, se van a caer. Pero aún así Jesús dice, yo no las suelto, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Y veo un contraste claro entre el rechazo de los judíos que rechazan a Jesús aún viendo todo lo bueno y lo correcto que Él ha hecho y predicado, y Jesús que recibe a sus ovejas y las cuida hasta el final, que no se rinde, que no se da por vencido. Su amor es incondicional. Aunque nosotros le soltamos a Jesús, Jesús nunca nos va a soltar a nosotros. Esa es mi esperanza, porque yo sé que yo soy débil y que yo muchas veces voy a soltar a Jesús y voy a querer andar como una oveja descarriada haciendo mi voluntad. Pero Jesús nunca nos deja, Él nunca nos suelta. Su amor hacia nosotros es incondicional. Él ha hecho un pacto con nosotros y no un contrato. Un contrato es condicional y se puede romper en cualquier momento. Pero Él ha hecho un pacto con nosotros con su preciosa sangre. Y aunque nosotros le fallemos, Él nunca nos va a fallar. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy meditando en esto, que nosotros somos tan volubles, tan cambiantes, tan inestables. Pero Jesús, siempre siendo el buen pastor amoroso, nunca nos dejará, nunca nos soltará. Y esa es nuestra esperanza que tenemos, hermanos. No en nosotros mismos, no en nuestra entrega total a Jesús, sino en su amor incondicional y su protección que persevera hasta el final. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.